Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta que es casi la última clase del periodo. Ya el viernes estaremos concluyendo el periodo. Vamos a trabajar hoy acerca de la variación lingüística. Tenemos varias actividades que realizar. Vamos a trabajar como lo hicimos el día lunes. Comentar un poco sobre, el lunes hablábamos de las técnicas para manejar el estrés. Yo encontré un video de 1 minuto con 35 segundos que tiene unos ejercicios de respiración. A veces esa actividad tan primordial, tan esencial, sin la cual pues morimos, se nos olvida hacerla bien. Entre tantas actividades no nos tomamos el tiempo para respirar adecuadamente y eso nos ayuda mucho. Así que se los voy a compartir. Les voy a compartir el enlace en el chat para que lo puedan ver y voy a también procurar compartírselos aquí. Ya lo copié en el chat. Ahora para que lo podamos comentar. Me confirman si escuchan, sí. Es común que durante la ¿Se escucha? Sí, señor, se escucha. Bueno, vean, es cortito y es más práctico que otra cosa. Es común que durante la cuarentena se hayan acentuado las sensaciones de tensión. Sin embargo, algo tan sencillo como respirar puede ayudarte a disminuirlas. La respiración tiene efectos en el autocontrol emocional y se utiliza en disciplinas como el yoga y la meditación. Esta práctica contribuye a reducir la irritabilidad, la ansiedad, el estrés y la fatiga. Comienza con los siguientes ejercicios. Aspira de manera profunda por la nariz durante 4 segundos. Y saca el aire por la boca en otros 4 segundos. Siéntate en un lugar cómodo. Ahora aspira en 4 segundos. Retén el aire durante otros 4 segundos. Y suelta por la boca suavemente. Infla el abdomen y no el pecho. Forma esta postura con tu mano derecha y cubre la fosa nasal izquierda con el dedo anular. Inhala y exhala profundamente. Mantén esa postura y ahora cubre la fosa nasal derecha con tu dedo pulgar. Inhala y exhala profundamente. Haz estos ejercicios tantas veces como creas necesario. Bien, son bastante sencillos. Seguramente usted ya tenía conciencia, claro, de la importancia de detenerse un momento y respirar adecuadamente cuando se sienten así. Así que, bueno, nunca está de más recordar y practicarlo sobre todo. La siguiente actividad que vamos a desarrollar es la lectura mecánica. Voy a mostrarles un texto que ustedes conocen porque fue incluido en las pruebas diagnósticas que ustedes realizaron. En esas pruebas habían textos literarios y textos no literarios. Voy a mostrarles y voy a pedirles que me ayuden con la lectura.
Bien. Damari Polanco tal vez me puede ayudar con el primero. Son un poco, Sí, señor. bueno, son un poco, bueno, no son tan largos. Damari nos lee el primero y quiero ver. Señor, disculpe, una pregunta está presentando. No, aún no. Ah, ok, ok, ok. Ajá, aún no. Sí, pero gracias por preguntarme porque a veces sí se me olvida. Ya se los voy a mostrar. Y Leslie Pacheco tal vez me puede ayudar con el segundo. Ya se los muestro. Sí, señor. Creo que les resulta familiar. Bien, tenemos el primer texto que es de los que estudiábamos el año pasado, incluidos en Mitología de Cuscatlán. Ese sería el que leería Damari. Y Leslie va a leer el segundo. Empecemos, Damari. Perdón, aquí está. En el pueblo corrían graves rumores. Se habían visto unas llamaradas que salía entre los árboles y un olor insoportable. Unas mujeres que volvían de casa a eso de las 8 de la noche habían oído los gritos lastimeros de un niño torturado. Un lobo, un espantoso lobo gris, se paseaba rodeando el templo a eso de la medianoche. Lolot, un joven siniestro, era extranjero, hijo del vecino pueblo Chuntal, había atravesado a nado el Lempat en la más furiosa época del invierno. Los ruidosos, el fuego, las extrañas cosas que habían sucedido desde su llegada, habían hecho pasar sobre él una grave acusación. Decían que se dedicaba a las artes del nahualismo negro, a la hechicería, por lo cual era necesario poner remedio a tanto mal. Aquella misma tarde, 40 hombres bien armados habían recibido los consejos del sacerdote. En la noche lo capturaron, se destruyó las vasijas que contenían aguas hediondas y se quemó su vivienda. El consejo había decidido que se sacrificará a las 6 de la tarde para que el buen Padre Sol contemplara el castigo. A mediodía se le sacó de su prisión, atado al poste permaneció hasta las 4 de la tarde, hora en que una tormenta amenazó con su cola negra la metrópoli Pipir. Comenzó a llover y la gente se refugió en las casas vecinas. La multitud tenía clavada la vista en el prisionero, que hacía señas a las nubes. Los ojos le brillaban y el rostro descompuesto le daba un aspecto macabro. De repente, Lolot dio un grito. Un relámpago se desgajó de las nubes y parecía que el cielo había estallado en una espantosa carcajada de muerte. Los ojos del prisionero despedían chispas. El pueblo estaba aterrado y desembocó en la plaza. En medio un lobo, un espantoso lobo gris cabalgaba. El prisionero dio un grito y rompió las ligaduras saltando como un tigre. Un remolino reventó el poste. Pasó reventando las casas y barriendo el suelo con su bostezo, infernal, rabioso, violento. Y todos abrieron los ojos. En la plaza había un hombre menos. El poste estaba arrancado. Corrieron todos hacia el lugar. Gracias, Damari. Este texto, ustedes, no sé, ¿cuántos de ustedes lo tuvieron en la prueba que les correspondió hacer, de las pruebas diagnósticas? ¿Se acuerdan? A mí me Ajá. salió. Ajá, es que no en todos los cuadernillos estaba, pero creo que varios sí tenían ¿verdad? Bueno, gracias, Damari. Vamos ahora con la lectura mecánica siempre, solo que en este caso nos va a ayudar Leslie. Este texto es distinto, nótenlo. Aquel era narrativo, este tiene un estilo más periodístico. Es un artículo. Puede iniciar, Leslie. Ok, señor. Día Mundial del Agua, la importancia de su consumo y preservación. Se necesita conocer cuánta agua se debería consumir diariamente y las formas para proteger de mejor manera este recurso. En 1992 se estableció que cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, con el fin de concientizar a la población sobre su importancia y promover
la gestión sostenible de este recurso para que todas las personas del mundo puedan tener acceso al agua potable. Según datos de las Naciones Unidas, hoy en día hay 1.800 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, las cuales se ven obligadas a beber agua contaminada con heces, por lo que pueden contraer cólera, disentería y polio, entre otras enfermedades. El agua está presente en el 70% de nuestro organismo, siendo su principal componente. De este porcentaje, el 75% del agua se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y se aloja en los tejidos. Por esta razón, un cuerpo adulto debe hidratarse correctamente, pues constantemente se pierde agua a través de las deposiciones, la orina, el sudor, la exhalación de vapor de agua de nuestro aliento, etc. Según la doctora Erika Albetman, las recomendaciones de ingesta de agua son entre 30 a 35 miligramos de peso. Así, una mujer de 50 kilos debe consumir al menos 1.500 miligramos de agua al día, mientras que un hombre de 70 kilos no debe consumir menos de 2.000 y algo de agua al día. Además, señala el especialista que los alimentos solo nos aportan alrededor del 20% del agua que necesitamos. Por esta razón es importante que el agua que consumimos sea aportada en un 80% por líquidos. Ya que el consumo de agua es tan importante para las personas, es necesario protegerla de forma adecuada y no malgastarla, ya que podría escasearse. Al respecto, algunos gobiernos han comenzado a trabajar en la sensibilización para no desperdiciar el agua. En Chile, las precipitaciones han disminuido durante las últimas décadas. Las sequías parecen ser cada vez más frecuentes y por esta razón es fundamental tomar conciencia e informarnos sobre cómo utilizar, manejar y compartir el agua de manera eficiente, señalan. Gracias, Leslie. Igual, muchos de ustedes ya conocían este texto porque les aparecía ahí en la prueba. Es importante el mensaje que deja, pero no vamos a comentar sobre él, sino quiero hacer notar algo antes de pasar al contenido de hoy. Tenemos distintos tipos de texto. ¿Usted este texto podría considerarlo un texto literario? ¿Podría decir que este es un texto literario? ¿Cuál de los dos, el que leyó Damari o el que leyó Leslie, es literario? ¿O los dos lo son? ¿O sí? ¿Sí? Es que yo recuerdo que una vez, no sé en dónde lo leí, pero hay una gran diferencia entre un texto literario y no literario, y que entre el grupo de los no literarios se encontraban crónicas y textos periodísticos, porque Sí. los textos periodísticos son totalmente objetivos y no pueden tener opinión del escritor, en cambio un texto narrativo literario lo puede tener. Muy bien, excelente. Creo, y por eso lo menciono, que todos en la prueba que hicieron tenían uno literario y uno no literario. A algunos les aparecían fragmentos de infografías o esos serían textos no literarios y que igual que usted aplica un análisis a un texto como el de mitología de Cuscatlán, también puede aplicarle un análisis a textos que no son literarios, porque este sí lo es, tal como mencionó Gustavo, la objetividad y la subjetividad nos permiten determinar qué textos son literarios y qué textos no. La principal característica de un texto literario es que busca o tiene como objetivo primordial la estética, busca embellecer el mensaje. No solo contar una historia, no solo transmitir sentimientos, sino también que sea agradable, que sea atractivo y por eso se convierte en o cumple con la función estética del lenguaje. Bueno, muchas gracias a las dos compañeras que nos ayudaron. Ahora sí, vamos a pasar al contenido de hoy. Es
variación lingüística. Ustedes se van a su libro en la página 170 y 171 y ahí lo encuentran. Pero antes de trabajar desde el libro, vamos a ver unas ideas importantes. También recordar que en el periodo 1 estudiamos algo similar. ¿Alguien se acuerda un video que vimos que hablaba algo así como que qué difícil es hablar el español? ¿Alguien lo recuerda? En donde Sí, salían señor. dos tipos cantando que decían algo de capullo, que una mujer lo golpeó en otro país en donde Chucho es alguien bueno en negocios y aquí se lo siendo a un animal, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vaya, Sí. no sé si. Muy bien. Cuando vimos ese video estábamos estudiando este tema, solo que desde otro punto de vista. Es decir, que la variación lingüística o las variedades lingüísticas se estudian de manera fragmentada en el libro, en el programa de noveno, pero al final, pues siempre estamos abordando el mismo contenido. Ahí decía el video ese que les comento, que creo que sí, la mayoría lo recuerda, era eso, que es difícil porque hay muchas variedades. De eso se trata, de que es tan amplio, tiene una riqueza enorme, porque son muchos los espacios en los que se habla el español. A ver si es así. Pero ven. Pero la ven limitada. Permítanme, lo voy a ampliar si se puede. No, no se puede, no es ahí. Lo voy a cambiar. Ténganme un poco de paciencia, que estoy tratando de hacerlo como se vea mejor. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad que sí lo ven? La variación lingüística. Sí, señor, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues recordando que las variedades se derivan de que una misma lengua es hablada por distintas personas y no todas las personas, como dice aquí, no todos sus miembros lo utilizan de la misma manera. Por eso es que la lengua cambia, se transforma, ya comentábamos eso. Hay palabras que usted utiliza que son parte de su léxico, de su vocabulario de todos los días y que tal vez sus papás o sus abuelos nunca las utilizaron. Como la realidad también cambia y hay que ir nombrando esas nuevas realidades, se incorporan nuevas palabras y así. La lengua tiene esa característica, no se mantiene fija. Por eso es que a ustedes suele pasarles que si, qué sé yo, en literatura española o en el caso que yo les dejara una obra escrita en la Edad Media, aunque esté en el mismo idioma, en la misma lengua, pero hay usos que ya están desfasados, podríamos decir, son arcaicos y no los conocemos. Y por eso es difícil a veces comprenderlos. En su libro, los que lo tienen ahí ya lo abrieron en la página 170,
les menciona esto de los diferentes criterios que hacen que la lengua cambie. Uno de esos es la situación y el grupo social. Gustavo, no sé si puede leernos lo que aparece en esta diapositiva. No hay problema, señor. Variedades situacionales. Corresponden a la relación entre la lengua y las circunstancias de uso. Entre estas variedades se encuentran las funcionales, que están formadas por las variedades técnicas que se usan en correspondencia con esferas y sectores definidos de actividades sociales. Muy bien, en su libro les menciona como ejemplo de esto la palabra arquero. Ahí menciona que para un deportista podría ser un futbolista, más específicamente es un sinónimo de portero, la palabra arquero. Pero para alguien que desconozca el mundo del fútbol, puede relacionar la palabra arquero con alguien que usa el arco y la flecha. Así es que esto como situaciones específicas, por eso son variedades situacionales que tienen que ver con la función que desempeña la persona dentro de la sociedad, podría decirse. Y eso hace que conozca o desconozca ciertos términos. Celeste, no sé si está disponible para ayudarnos a leer esta imagen. Sí, señor. Dice, registran la relación entre la lengua y la distribución social de los hablantes, que va desde su lugar de origen o de residencia, posición socioeconómica, sexo, raza y edad. Gracias, Celeste. En su libro tienen un cuadro que menciona la variedad culta, la variedad vulgar y la variedad popular. Las variedades sociales incluyen aspectos como el sexo, la raza, la edad, la posición socioeconómica, el lugar. Por eso es que es tan amplio y recoge la variedad culta, la vulgar y la popular, que son las que vemos en este esquema. La información la tienen ustedes en el cuadrito en la página 170. Y, por ejemplo, la culta dice, son personas que han recibido alguna instrucción académica. La vulgar, hablantes sin instrucción. Y la popular es adoptada por ciertos grupos específicos. Nosotros ahora decimos, tiene un lenguaje vulgar, un lenguaje popular, indistintamente usamos estos dos adjetivos. No necesariamente, es decir, alguien culto puede tener en ciertas situaciones un lenguaje popular. No necesariamente es que estén separadas y que alguien que usa una no puede usar la otra. A usted seguramente le ocurre que en situaciones específicas con sus amigos o con personas de más confianza usa un lenguaje más, digamos, menos formal, no le digamos vulgar. Pero en situaciones como una clase, evita expresiones demasiado coloquiales o populares que pueden llegar a ser vulgares. Lo que les quiero destacar en esta parte es que vulgar y popular ahora nosotros lo usamos como sinónimos y que muchas veces se interrelacionan. Hay expresiones que tienen partes cultas y partes populares o vulgares. Vamos con las variedades regionales. Emily, ¿nos puede ayudar a leer esto? Sí, señor. Variedades regionales. Señalan la relación entre lengua y distribución geográfica de los hablantes, es decir, indican su procedencia. La región está conformada por un complejo
conjunto de circunstancias, individuales y grupales. Gracias, Emily. La región, eso era lo que veíamos en el video, que según el lugar en el que se utiliza, así se le llama de una forma o de la otra. Lo que comentó Gustavo, en unos lugares la palabra chucho significa una cosa, en otros significa otra, y así. Si recuerdan el video daba bastantes ejemplos de esto, de las variedades según la región, según el lugar. Tenemos este término de comunidad lingüística que tiene 3 niveles para reconocerse. El nivel fónico o de sonido, su pronunciación y su entonación. ¿Ustedes han notado, alguien tal vez ha convivido con personas del oriente del país? ¿Perciben algo en su entonación que sea distinto? Sí, señor. ¿Cómo qué? Creo que hablan mucho con la J y a veces hablan como demasiado cantadito. Igual hay unas palabras que son como, bueno, yo al principio, más que todo cuando soy chiquita, porque, bueno, yo siempre voy en vacaciones. Entonces, me acuerdo que mi primita decía como de que ella, o como, o sea, si era como de que anda chuña, o ella es bien, ay, no me acuerdo cómo era la palabra. Cuando decían como que bien creído, bien picky, ay, no me acuerdo de la palabra, pero era una palabra súper rara. Y yo como, ¿qué significa? Y me decía como, y me explicaba, y yo como de que, ¿en serio? Y era súper raro. Sí. En cuanto al nivel fónico, hay rasgos peculiares. Usted los reconoce, pues. Esta persona no es de por aquí, dice. Los identifica. No sé qué será. Habría que hacer un estudio más profundo de que por qué está tan marcada esa diferencia. Porque sí, con la zona oriental del país hay rasgos muy peculiares. En el nivel morfosintáctico, las construcciones, dice aquí, cómo usted forma oraciones. Eso no tiene nada que ver con la región. Es más bien con la instrucción o la formación académica. Que usted, por ejemplo, nosotros aquí en la clase, con frecuencia estudiamos gramática, cómo construir, cómo formar, cómo unir palabras para crear oraciones y las oraciones para crear textos. Hay un modelo que se establece y que, bueno, técnicamente todos lo aprendemos, pero eso nos hace pertenecer a una comunidad, porque nos da como esa característica. Y luego en el nivel semántico, el empleo de ciertas palabras y expresiones. Vaya, eso que comentó Damari, de palabras que para ese grupo, puede ser una comunidad entera la que conoce con un nombre específico una realidad que otra comunidad llama con otro nombre. Ese adjetivo que usó Chuña, por ejemplo, descalzo. No todas las comunidades lingüísticas asociarán el significado de descalzo con la palabra chuña. Y así. Luego, ya en la página 171 hay unos términos, unas definiciones. Una jerga, un tecnicismo y un cultismo. Estos son códigos. Estos códigos distinguen a un grupo de otro. Alexa Funes, no sé si nos puede ayudar con leer este esquema. Disculpe, señor, no le escuché, me había levantado. Para que nos ayude a leer este esquema, porfa. Ok, ahorita. Y códigos particulares. Jerga. Se usan en grupos pequeños de amigos o hablantes dedicados a una actividad específica.
Tecnicismo, vocablos relacionados a ambientes científicos y especializados. Cultismo, palabras de origen grecolatino que no han sufrido variaciones y se mantienen vigentes. Gracias. Ustedes con su grupo de amigos, ¿tienen palabras específicas para llamar a ciertas cosas o a ciertas personas o ciertas actitudes? ¿Tienen su propio, digamos, lenguaje que usan entre amigos? ¿O no? Esas palabras que solo ustedes saben cuándo las usan o para referirse a qué las usan. No, no. Yo sí, señor. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir que no sea algo así como muy revelador? Yo sí tengo, pero, pero creo que no. Que no, no es conveniente, dice. Bueno, pero tienen, los grupos van generando, aquí podría ir también cuando, qué sé yo, como resultado de una broma, le queda imagínense, no está bien, ¿verdad? Pero suele pasar y bueno, si no se hace con saña, un sobrenombre para algo, para alguien. Puede ser una palabra que ya existe, o sea, no una palabra que se inventa el grupo, una palabra que ya existe y cuando el grupo, los que saben, la usan para referirse a esa persona o a ese objeto o a esa situación, forma parte entonces de su jerga, porque es un término específico que ellos han, digamos, acuñado para referirse a esa situación, persona u objeto. Los tecnicismos son propios, como dice aquí, de ciertos ámbitos más como académicos, en medicina, en tecnología, en otras áreas hay muchas palabras que fuera de ese ámbito no son aplicables. Y los cultismos son todas aquellas palabras que no han cambiado, que se siguen usando así como surgieron. Para nosotros la mayoría son del latín. Términos como currículum, que ha variado un poco, ahora dicen currículo, pero el origen casi no se ha alterado. Y tenemos como último punto de la teoría de este tema, los eufemismos y los disfemismos. Quiero ver. Hellewick. No sé si nos puede ayudar con esta imagen. Sí, señor. Cuando una expresión no es socialmente aceptada debido a su significado, el hablante puede recurrir a otra para referirse al mismo significado. Eufemismo. Se utiliza una expresión amable para sustituir un poco aceptada. Difemismo. Cuando se habla de una manera peyorativa para acentuar los aspectos negativos de una persona. Gracias. Eufemismo y disfemismo. Son más comunes los eufemismos en el habla formal. Usted evita referirse a ciertos temas o con ciertas personas, sabe que es delicado. Imagínense, casi, bueno, el eufemismo en temas como la muerte. Solo decir muerte ya es problema para algunos y sobre todo si ha habido, sabe que va a herir la sensibilidad de alguien porque recientemente perdió un ser querido o porque pues simplemente hablar de muerte a la mayoría de personas los incomoda. Para la muerte, para el tema de la muerte, hay muchos eufemismos. La gente no suele decir, ¿qué? Juancito murió, sino busca maneras de que suene menos graves, supuestamente. Ya no está con nosotros, está en un mejor lugar, o ¿qué otro eufemismo se usa para la muerte? Porque decir, Juancito se murió es como que, qué insensible, como se lo dijo.
¿Qué expresiones han oído ustedes que la gente usa cuando se refiere a la muerte? Ha fallecido, está con Dios. Ujú, ujú. Cosas así. Colgó los mejor tenis. vida. Ha pasado mejor vida. La que usted dijo, Gustavo, es un disfemismo. Porque tal vez usted no lo vea como peyorativo o despectivo, pero no está dentro de los estándares de digamos, un lenguaje cuidado o amable. Si le dicen, Juancito colgó los tenis, hasta parece broma. Entonces es el otro término, es el disfemismo. Vaya, hay temas, como mencioné, la muerte. Otro tema que da lugar a estas expresiones es el sexo. La gente evita, y si tiene que abordar el tema, siempre busca expresiones. A veces no es por ella misma, es decir, no lo hago por mí, sino por quienes me escuchan, como yo en este momento. Si yo me pongo a hablar de ese tema, después me pongo a pensar, después estos niños le van a decir a sus papás que yo estuve hablando de sexo en clase. Uy, solo eso, solo la palabra sexo. Entonces, buscamos términos que según digamos, la norma, suavicen o no hieran, no lastimen a la sensibilidad de las personas. Lo contrario es el difemismo, cuando a mí no me importa, no me preocupo si les va a gustar o no les va a gustar, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, y simplemente lo digo. Vaya, la expresión que usó Gustavo puede no tener nada de malo, pero alguien lo puede tomar como ofensivo. Entonces, eso es un difemismo. Eufemismo y difemismo son opuestos. Eufemismo es cuando se cuida mucho, se buscan expresiones que sean delicadas, que no lastimen, y el difemismo sería lo contrario, no me preocupa y lo digo como lo quiero decir, sin importarme el impacto que mis palabras van a tener. Y así hay otros temas en los que se recurre mucho a esto. ¿Está bien usar eufemismos? ¿Está mal usar difemismos? No se trata de eso. Se trata de que usted determine a partir del contexto cuándo es necesario. Porque en algunos casos pues es necesario. Imagínese usted aplicando a un trabajo, aplicando a una beca o qué sé yo, o simplemente en una situación seria, formal, y usted aparece con expresiones que se les dice malsonantes o disonantes, que la gente se va a incomodar porque usted dirá, pero la muerte es una realidad, todos vamos a morir. O el sexo también, pues, si no estuviéramos aquí. Pero no podemos negar que son temas que quizás por razones culturales incomodan o la gente se siente así como que, ay no, ¿y por qué van a hablar de eso? Este no es el lugar, no es el momento y así. Hay que tener muchas consideraciones con ciertos temas en particular. No sé si me di a entender con esto. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Aquí vamos a ver un video. Ahí ustedes leyeron en séptimo grado a Salarrué. ¿Qué leyeron de Salarrué? ¿No leyeron a Salarrué? Salvador Salazar Arrué, Cuentos de Barro, Cuentos de Cipote. Leímos cuentos de barro y creo que leímos las dos. Sí, leímos las dos, si no me equivoco. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que en la forma de escribir de Salvador Salazar Arrué o Salarrué, se manifiestan algunas de estas situaciones que describimos antes, de rasgos particulares. Unos tienen que ver con el lugar, otros tienen que ver con el tiempo, con la situación. Podrían ser unos variedades sociales, otras situacionales y otras regionales.
El video que les voy a mostrar es está animado, una de las historias de los cuentos de Salarrué. Igual, les voy a compartir en el chat el enlace y voy a ver si es posible compartirlo, proyectarlo para todos. El cuento de lo que quiero y no quiero, o también se titula como La Cocolina, no sé si lo recuerdan. Ya se los voy a mostrar. Ya se los coloqué en el chat el enlace para los que lo quieran ver desde ahí y me avisan igual si se escucha cuando se los muestre. No. El cuento de lo que quiero y no quiero. ¿Se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Ah, bueno. Vamos a poner desde el inicio para que vean que ha habido un grupo que ha trabajado esto. El cuento de lo que quiero y no quiero. Las magiconerías y otras tonteras. Pues si es que la Firulina le dijo a la Cocolina que tenía uno de sus 4 años. ¿Y vos qué quisieras tener? Yo nada, ¿y vos? Le dijo la Cocolina, porque quizás quería saber primero para querer una cosa más mejor que ella. Yo, le dijo la Firulina, haciendo así las manos, una casa de muñecas que tocara uno y dijeran de adentro, ¿qué quería la que toca? Pues yo, le dijo ya contenta la Cocolina, yo quisiera una casa de muñecas que tocara uno y de cada toquido se fuera haciendo uno más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquiritica, hasta que fuera una muñeca también. Y que al abrir la puerta una criada de mantas rellena de zacate viruta le dijera, pase adelante, niña Cocolina. Ahí la están esperando sus muñecas rubias para hablar de las niñas de enfrente y de sus novios. ¡Cha!, le dijo con desprecio la Firulina. O solo cosas que no pueden ser decís que quisiera, pero que fuera verdad que se pudiera hacer. Ah, pues entonces, le dijo la Cocolina, yo quisiera una alcancía que se le echara 1 centavo, y después otro, y después otro, y cuando le hubiera echado uno como 150 veces, la abriera y ¡tas! Hubieran 12 reales adentro. Tonta, le dijo Firulina, te digo que no querrás cosas mágicas. Si eso no es mágico, le dijo la Cocolina. ¿Cómo no? Le dijo ya bien brava la Firulina. ¿Cómo no va a ser magiconería que eches centavos y te salgan reales? Entonces, le dijo la Cocolina, más magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Entonces, le dijo la Firulina, ¿qué? ¿No quisieras tener más? Yo, le dijo la Cocolina, no quisiera tener un gran chucho con rabia en el estómago, que tirara mordidas por todos los huesos de adentro y los hígados y los nervios. Esos los que tienen hambre, le dijo la Firulina. Yo no quisiera tener una bola de jabón en el galillo para que cada vez que bostezara me salieran bombas redondas.
Eso es tener huehuecho, le dijo la cocolina. Tonta, le dijo ya bien brava la firulina. Yo digo bombas de vidrito de espuma con aire adentro y colores que van volando. Pues aunque sea, le dijo la cocolina, porque siempre es tontera. ¿Cómo se va a andar bostezando con tamaño abolejado en el galillo? ¿Crees que no te ahogabas ligerito con lo amargo y que además arde en la carne viva? Bueno, pues, le dijo la firulina. Entonces, ¿qué quisieras y no quisieras tener? Yo, le dijo la cocolina, quisiera tener y no quisiera tener unos dientes de quitar de noche como los de la niña Casilda. Quisiera porque asusta a uno al que le da la gana y cuando se muere uno no es calavera a dientes pelados. Y no quisiera porque soy miedosa en lo oscuro y no me iba a gustar que se estuvieran riendo conmigo toda la noche dentro de un vaso. Yo, le dijo la firulina, quisiera y no quisiera tener una lamparita en el hundío como las luciérnagas. Quisiera porque me sacarían en carroza de culumbrón y además no necesitaría candela para ir al común y las cucas se espantaban y no me mordían. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan se iba a quemar la mano. Y también porque en el cine se iban a enojar la gente y iban a gritar que se calle el jundío esa muchachita de delante que no deja ver bien. Y se tiraron 4 carcajadas y un reempujón cada una y de ahí salieron corriendo agarradas de la mano haciendo así y se acabuche. Muy bien. El cuento de lo que quiero y no quiero de Salarrué. ¿Qué les pareció? ¿Qué me pueden decir? ¿Me pueden comentar de lo que les llamó la atención? ¿Ya lo habían escuchado antes? A mí en lo personal, como mi mamá también es maestra, entonces ella me los había enseñado. Y siento que, o sea, son bonitos porque animados se entienden mejor y hablados se entienden mejor porque escrito, bueno, cuando yo leí eso era como que a veces no lo entendía. Pero creo que sí, son chivos porque también son como que los entiende uno, son creativos. No es como que tiene que ser mayor cosa para entenderlos. Y en lo personal a mí me gustan. Muchas gracias, Elewi. Comparto su opinión en cuanto a que nos facilita el trabajo así animado. A mí no me gusta usar el término bonito, pero esto sí, porque el narrador ayuda mucho. Como usted dice, leer a Salarrué, sobre todo creo yo, para ustedes resulta un poco complicado porque, pues sí, el lenguaje no es el que ustedes, no es como ustedes lo utilizan. ¿Alguien más? ¿Qué les llamó la atención? ¿Les dio risa? ¿No? A mí en lo personal me dio risa porque es como que son como la manera de como nosotros hablamos. Bueno, la mayoría de salvadoreños como vienen como de campo y así, se nota bastante el cambio entre el acento, por decirlo así, entonces me da risa, porque como hablan, entonces como que, o sea, se entiende y es más como bonito, no sé, escuchar cómo hablamos nosotros mismos. Gracias, Fanny. Lo que usted mencionó, el lenguaje que en la época de Salarrué estaba más extendido, usted lo decía, la mayoría de personas se dedicaban a actividades del campo. La zona rural en el país era más amplia que la zona urbana y pues eso ya lo mencionamos al principio, tiene un impacto en el desarrollo y la evolución de la lengua. ¿Alguien más? Tal vez alguna palabra que le llamó la atención?
o de lo que ellas querían. ¿Cómo se llamaban las niñas? Yo personalmente no entendí bien qué era huehuecho, no lo había oído antes. Es el cuello, ¿verdad? La garganta. A eso se refieren, a esa parte. Señor, una pregunta, ¿este cuento sale en Cuentos de Barro? No, en Cuentos de Cipote. Es de Cuentos de Cipote, que también es de Salarruebe. Sí, es que no recordaba haberlo leído, pero la forma que escribe el actor es como que bien caracterizada de él, porque usa demasiado el lenguaje coloquial. Sí. Sí, hay varias expresiones aquí en la narración que si usted las viera escritas, porque el narrador está retratando lo que está escrito, el texto escrito. Es decir, así como oíamos al narrador, así están escritos. Por ejemplo, unir palabras. Cadiquien decía algo así. O hay varios momentos en los que le cambia el orden a las consonantes y a las vocales. Y eso, al verlo escrito, es más complicado de leer. Pero yo creo que el mensaje completo del texto se percibe gracias a que está así narrado y con la emoción, digamos, que quería transmitir el autor. ¿Qué quería? Bueno, sí, era de comentar qué es lo que estaban pidiendo las niñas y todo eso, que ahí se refleja también un poco como les dijera, la inocencia, rasgos que el autor, en este caso Salarrué, quiso que se manifestaran en los personajes porque quería retratar que así era la sociedad. La ingenuidad a veces, un poco también de ignorancia en cuestiones que quizás no se lograban comprender del todo, pero él lo pone en el caso de Cuentos de Cipotes, son niños y como que se justifica, ¿verdad? Que no conocen todo, desconocen muchas cosas y por eso también como que lo valida. Bueno, ahí les compartí el enlace por si luego alguien lo quiere ver más detenidamente. Las expresiones son graciosas. Yo, así como le pasó a Diana, que no saber qué significa una palabra, a mí me pasa con mi mamá, a veces ella usa expresiones que ella le escuchó a su mamá y así, y yo me quedo con signo de interrogación, como, ¿qué dijo? Pero yo le pregunto, y por eso es que hay muchas que sé que son, hay otras que no, que incluso no se las he escuchado ni a ella, pero es bueno estar en contacto con lo que es nuestro, ¿verdad? Esa es digamos, la gracia de Salarrué, que reflejó, retrató y queda ahí está para cualquiera que quiera conocerlo, cómo hablaban los salvadoreños en su época, que pues ahora ha cambiado bastante en muchos casos y no necesariamente para bien, así que es bueno conocer. Bueno, con respecto al eufemismo y difemismo, hay unos ejemplos también encontré por aquí. El video no es muy extenso, igual se los voy a compartir para que lo vean. Y después de ver ese video, que tampoco no nos va a tomar mucho tiempo, nos vamos a ir a la plataforma para hacer los ejercicios que corresponden a este tema. Solo déjenme buscarlo.
Ya se los coloqué ahí. Y igual me dicen si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Bien, aquí habían ejemplos. Notaron que hay algunos de la muerte y estaban en los, también, vaya, hablarle a alguien de sus defectos o no sé, carencias, no es como que muy amable, ¿verdad? Menciona aquí acerca de que los temas que generan vergüenza a quien lo va a decir, como que lo obligan a buscar un eufemismo, una palabra o tema tabú también se conoce. Y tenían aquí el ejemplo de la calvicie. Que en lugar de pelado o pelado, calvo, para nosotros, sería persona con discapacidad capilar. No le puede decir calvo. Se oye Señorita, ofensivo. disculpe, hablando de pelado o pelado, en la popa a pelados también le puede hacer alusión como a gente, digamos, con una palabra despectiva, lo voy a decir porque no se me ocurre otra. Con un difemismo. Ajá, gente loca, vaya, por así decirlo, pero ya. ajá, como una locura, pero es en sí como enfermedad y no es como locura de gente mala, o sea, como alguien enfermo. Ajá, algo así que le dicen. O sea, no ese lo tipo puede está evitar bien porque... pelado. ya. Muy bien. Pues es importante conocer el significado a donde vaya a saber que si usted va a usar una palabra no va a estar insultando a alguien. Hay que ser cuidadosos. La prudencia siempre es recomendable. Aquí en el caso de calvo, porque a quién le gustará que le digan, sobre todo porque a veces eso genera como, no sé, baja autoestima en algunas personas. Y aquí estaba el otro ejemplo, el de Mafalda, de la sopa, que ustedes ya saben que Mafalda odia la sopa. Y le dice a su mamá, ¿verdad? Un brebaje espantoso o porquería más inmunda que ha probado en su vida. Y aquí en el video nos dice cómo sustituiríamos, porque en este caso, porquería inmunda sería un difemismo. Tal vez un brebaje espantoso sea menos, aunque espantoso, pues. Pero, brebaje espantoso podría ser el eufemismo. Y en el caso de porquería inmunda, definitivamente es un disfemismo. Les pide el video que les pregunta, ¿cuál usarían ustedes?
¿A ustedes les gustan las sopas? Si la odian como la odia Mafalda, seguro la llamarían, como dice ella, la porquería más inmunda. Pero eso para mostrar que hay maneras muy delicadas y hay maneras muy ofensivas o despectivas. Y los otros eran los difemismos que estaban ahí. Igual hay partes del cuerpo, ustedes saben que hay partes del cuerpo a las que la gente no llama por su nombre. Y algunos usan difemismos, otros usan eufemismos. Aquí dice cola en lugar de, yo sé que muchos de ustedes no dirían esta palabra, y menos en clase. ¿O sí? Esta palabra de 6 letras, ¿la usarían en frente de sus profesores o de sus papás? Sí ven la palabra que les digo, ¿verdad? Pues yo sinceramente depende en el contexto porque, o sea, en sí, por misma cultura, es una mala idea. O sea, sí. van a llamar a tus papás y ya, refunado, ya, Ajá, así. sí. Ajá, el trasero dice, o glúteos. Pero no dirían esta palabrita, yo sé que no. Al menos si saben que los están oyendo, no la usarían. Igual, para morir, estirar la pata. Imagínense que usted es el encargado de darle una noticia a alguien de que un ser querido murió o ya no está con nosotros. Eso le diría, no le diría estiró la pata. Sería poco delicado. Y aquí habían otros ejemplos. Descansa en paz, se fue al cielo, pasó a mejor vida. Algunos lo mencionaron ustedes. Estirar la pata. Este bueno, yo nunca lo he oído usar aquí. Irse al patio de los callados, ponerse el pijama de palo. Definitivamente son disfemismos. Bien, vamos a concluir el contenido de hoy con la plataforma. En la página 171 hay unas actividades. Este es el tema, ¿verdad? Esto es la información que yo les presenté en la presentación. Se oyó redundante ahí. La variación lingüística, esto es lo que vimos. Es la misma información, las situacionales, sociales y igual la parte de los eufemismos y difemismos lo tienen aquí. Ahí está. Y están estas actividades. Les pregunta que cuál es la variedad social que está presente en cada caso. Ahí ustedes tendrán que hacerlo. Vamos a hacer estas por el tiempo. Convertir en eufemismos estos disfemismos. Llegó a traerle a su maridito. La palabra marido es un difemismo en nuestra sociedad. Porque se piensa que marido es que no es el esposo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sustituiríamos aquí? Llegó a traerla a su pareja. Muy bien, muy bien. Así dijo ese Matasanos.
Matasanos. ¿Cómo lo sustituirían? ¿Qué es un matasano? Ajá. Bacteria, virus o enfermo, no sé, no se me ocurre. Ujú. Pero nunca han oído o a quiénes les dicen matasanos. Yo nunca he escuchado esa palabra en mi vida. ¿A quiénes les dicen así? Algunas personas le llaman así a los doctores. Mata Sí. niños, no sé, solo No, a los doctores. A los doctores. Lo googleé, me consta. Sí, así que es una manera despectiva de llamar a los doctores. Obviamente lo dice alguien que no confía en el trabajo de los médicos, así que pues habría que sustituir por médico, doctor. Aquí esta de estiró la pata. falleció. Falleció. Ujú. Muy bien. ¿Y esta? La de coyol quebrado, coyol comido. A ver, ¿quién sabe? Que yo sepa, coyol significa huevo, pero no sé si será en el mismo contexto. No, pero aquí tienen que interpretar la expresión completa. Cuando la gente dice que vive así, coyol quebrado, coyol comido, a ver, ¿quién sabe? Que Me van vive. a... Sí, dígame, dígame. Ah, Vive. Necesario. Diego René casi no se le entendió lo que Señor, dijo. Gasta todo lo que gana y no ahorra. Ujú. Lo que yo decía, ¿Sí? pésimo servicio de mi micrófono, de que viven al día, que Ajá. casi no tienen mucho dinero y lo que ganan en el día, eso es lo que logran sobrevivir. Ujú. Sí, así que, exacto, así. Así como decía, alguien más había abierto el micrófono, se escuchó una voz de una niña, no sé, alguien la conocía la frase o había preguntado. ya, señor, pero era igual lo que iba a decir Diego René. Sí, pues eso, lo que han dicho los tres, es la realidad de muchos salvadoreños que no tienen más que lo necesario para vivir. Así vivimos, dicen, coyol quebrado, coyol comido. No me queda nada no me sobra nada para poder guardar o ahorrar, solo tengo lo más elemental. Así es que, ¿cómo lo cambiarían? Vive con lo que gana al día. Vive al Ujú. día. Sí, sí, eso es. Bueno, hay varias expresiones en el lenguaje coloquial que suenan. Yo esta no la tomaría como un difemismo, pero quizás sí lo sea, que pueda resultar incómodo o molesta, tal vez porque hace ver que, pues sí, que no son personas adineradas. Bien, ya casi terminamos, estamos con la parte de la asimilación final. Estamos en la variación lingüística. Esto es a partir de su libro, ¿qué diferencia al tecnicismo de la jerga? Aquí tenemos otras definiciones. Diego René, no sé si lo alcanza a leer, pero para que nos ayude. Sí, señor. Diferentes formas de hablar. En la comunicación humana es fundamental que las personas adapten el lenguaje y sus expresiones a la situación en que se encuentran. Otro factor importante en la comunicación es el nivel lingüístico de los interlocutores. Por cuestiones sociales, históricas, familiares, económicas o biológicas, las personas tienen distintas competencias. Lo evidente del proceso comunicativo es la existencia de variedades en el uso del lenguaje, lo que provoca códigos particulares como son. ¿Hasta ahí o sigo? Todo, por. La jerga es un lenguaje que se usa en grupos pequeños de amigos o de profesionales.
Suele estar llena de expresiones de difícil comprensión para las personas ajenas a esos grupos. Ejemplos, resonancia magnética o proceso de enseñanza de aprendizaje. Tecnicismo. Es un lenguaje que se usa en ambiente científico o especializado. Suele ser vocablo que tiene un significado muy preciso y está limitado al círculo en que se usa. Por su carácter específico, no admiten sinónimos. Ejemplo, entropía, analgésico, barítono. Los médicos utilizan terminología específica para referirse a distintas enfermedades y procedimientos. El cultismo. Son palabras de origen grecolatino que no han sufrido variaciones y se mantienen en uso dentro de la lengua. Por cultismo suelen ser propios de ambientes intelectuales y científicos. Ejemplo, esotérico, praxis, cátedra, malévolo, etimología y otros. Gracias. Aquí hay más ejemplos que los que tienen en el libro. Y ahora recordemos que la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre jerga y tecnicismo? Que tengan en cuenta eso. Eso es lo que vamos a responder. Lo que nos pregunta. No. Es que la jerga se usa en grupos de poca cultura y el tecnicismo es usado por grupos de profesionales. La jerga se conforma por palabras de origen grecolatino que no han sufrido variaciones y el tecnicismo por palabras asociadas a la tecnología. O la jerga se utiliza por pequeños grupos, en cambio el tecnicismo se usa en ambientes más grandes. Ambos pueden ser usados por profesionales. ¿Cuál de las tres es? ¿Perdón? La última. La última es. Veamos. Bien. ¿Qué tipo de variedad social predomina en el siguiente texto? Diana Nicole nos lo puede leer. Lo veo un poco borroso, pero ya. Si la fotografía está saliendo muy oscura, debes poner la cámara en manual, subirle el ISO y bajarle la abertura. También puedes jugar con el balance de los blancos, dependiendo de los colores en el ambiente. Lo que nunca debes olvidar es enfocar bien la imagen o esta saldrá borrosa. Y eso no se puede arreglar en ningún programa de edición. Gracias. ¿Cuál de las tres es? ¿Culta, vulgar o popular? Yo creo que es popular. Porque Culta. vulgar no es, porque no tiene expresiones que pues podrían llegarse a considerar ofensivas. Y yo como texto culto comprendo de que el 90% de las cosas uno no los comprende, pero igual yo ni idea. Bueno, esa es la lógica que ha seguido Gustavo. ¿Alguien más abrió el micrófono? ¿Qué opinan? Yo creo que es culta, aunque Gustavo también tiene su razón. Sí. ¿Alguien más? Tenemos una y uno. Tenemos una opinión que dice culto, otra dice popular. Yo no estoy segura, pero yo diría que culta porque habla sobre temas como balance de blancos y cosas de ese estilo. Bueno. Pero no sé. Son bastante amplias las diferencias entre una y la otra, ¿verdad? La culta y la vulgar. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Es culta. En el libro dice que esta variedad la ocupan las personas que tienen cierta instrucción académica. Por eso la clasificaría como culta. Y aplicando la lógica que siguió Gustavo, en mi caso, yo casi no entendí muchos de los términos que estaban ahí. Así es que si seguimos ese criterio, pues sí era culta. Bueno, esta es la última actividad. Dice, determina si cada ejemplo es eufemismo, disfemismo o ninguno.
El descanso eterno. Eufemismo. Eufemismo. Loco. Yo creo que es ninguno porque es lo que es. Pues sí, puede ser que sin ninguno. Ninguno. Tenemos dos ninguno. ¿Alguien piensa que es? Ninguno o disfemismo. Ujú. Porque loco, algunas personas, ay, digo loco. Ujú. Pues sí. Ujú. Bueno, hay dos que dicen ninguno. Inteligente. Ninguno. Ninguno. No vidente. Eufemismo. Eufemismo. Creo que es disfemismo. Pero no, yo no sé. Eufemismo o disfemismo. Ponga lo que dijeron ellos mejor. Eufemismo. Comida chatarra. Creo Eufemismo. yo que es ninguno. O eufemismo. ¿Qué dicen? Tenemos un Disfemismo. disfemismo. Perdón, no Ajá. le escuché. El disfemismo. Ajá. Yo creo que es disfemismo. Bien, veamos. Ajá, loco. Loco es un disfemismo para una persona alterada o con problemas psicológicos. Ujú. Sí, ese era un disfemismo. O sea que ustedes quizás con frecuencia llaman a la gente loca. Por eso lo consideraron que no era ninguno. No, Pero de cariño, dice Gustavo. Es que no es de cariño, pero es porque como que no, casi no salgo. Debe ser por eso. Bueno, pues yo les dije, hay que ser cuidadosos y prudentes, porque lo que ocurre es que tenemos que tomar en cuenta el entorno, la situación, las personas, el momento, también el momento, como les decía con lo de el tema de la muerte. Puede ser que una expresión que sea de disfemismo en cierto momento no incomode a nadie, pero si acaba de ocurrir una tragedia, si ahí donde yo voy a usar esa expresión, alguien ha perdido a alguien, entonces el momento lo hace inadecuado. Y allí entramos a hablar también de las características de los textos, que los textos que producimos, ya sea cuando escribimos o cuando hablamos, tienen que adecuarse y por eso estudiamos también difemismo y eufemismo. Hay que adecuar, esa es la característica propiedad del texto que hay que aplicar al contexto, a la situación, al momento, a la realidad en que se va a decir. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios sobre las variedades, sobre estos dos términos. ¿Todo claro? Todo claro, señor. Bueno, me alegro. Ojalá que de verdad sea así. Voy a decir su número de lista y responden presente cuando lo escuchen. Número 1. Presente. 2. 3. Presente. 4. Presente. 5. Presente. 6. Presente. 7. Presente. 8. Presente. 9. Presente. 10. Pamela. 11. Presente. 12. Presente. 13. 14. Presente. 15. Presente. 16. Señor, Miladis me dijo que tuvo un compromiso, entonces que por eso no pudo entrar a la clase. Ok, gracias. 17. Presente, señor. 18. Presente. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.
20, Presente. 21, Presente, señor. 22, Presente. 23, Presente, señor. 24, 25, 26, 27. Presente, señor. Bueno, hasta aquí concluimos entonces. Muchas gracias, niños, por su participación. Siempre que ustedes participan, pues la clase es más enriquecedora, porque así yo sé que muchos recuerdan más lo que dijo el compañero que lo que dijo la seño, así que por eso siempre se les pide, se les insiste, se les invita, se les motiva a que participen, porque entre ustedes es mucho más sencillo y también más entretenida la clase, ¿verdad? Muchas gracias, niños. El día viernes vamos a ver el último contenido. Les decía que esta semana no hemos hecho repaso porque antes del examen, un día antes del examen, como los periodos anteriores, vamos a tener una jornada de repaso, así es que ahí vamos a aprovechar. Y con respecto a la obra, pues recordar que tienen que leer, no sé cuántos ya leyeron, que hayan finalizado o estén en la del Puente de los Coyotes, de Edna Iturralde. ¿No? ¿Nadie? Permítanme, no se vayan a salir aún. Voy a confirmar algo antes de que se vayan. No, quería mostrarles la sinopsis, pero no está disponible en la plataforma. Pues léanla, les va a gustar y es un mensaje importante sobre la realidad que se vive en el país. El año pasado la autora conversó con los jóvenes, la autora Edna Iturralde, con los estudiantes que ahora están en primer año. Con ustedes no se dio la oportunidad, pero igual el día del refuerzo podemos tomarnos unos minutos para comentarla, para quienes les hayan surgido alguna duda o simplemente quieran contar qué les pareció la obra, ¿verdad? Recuerden que en el examen va a ser evaluada, así que a leerla si no lo han hecho aún. Ahora sí, niños, quedamos hasta aquí. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, señor, que tenga una linda tarde. Gracias. señor. Gracias, señor. Gracias.